hizo la tarea? ¿Recuerda la tarea? Yo sí me acuerdo. ¿Sí se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? ¿Quiénes hicieron la carta? Ah, sí. ¿Qué hicieron con la carta? La quemé. Sí, eso, muy bien. Pero una carta, ¿no? Yo la hice, pero la quemé. Un cartón, entonces. Era una pastoral, Una cartulina. Pero qué paz. pero libera, ¿no? ¿Quién más? Todos hicieron. Yo la conseguí en Zapacón. Bueno, y una parte de esa carta fue llamar a esa persona y a esas personas y decirles, a ver, yo no, en mi tiempo de más joven, o sea, era de pronto muy rebelde y decía cosas, sería, entonces les pedí perdón y sentí paz. Me falta mucho todavía aquí en este, poco a poco. El domingo hace 15 días empezamos un tópico que es sanando las heridas del pasado, un camino a la cruz que da paz. ¿Vale? Vamos a hacer un breve resumen para conectar a las personas que de pronto no vinieron. Y solo trabajamos hasta la mina 5. Entonces vamos a seguir, pero conectando con lo que habíamos hecho el domingo hace 15 días. ¿Vale? Entonces decíamos que Isaías nos desglosaba unas características importantes de lo que significa ir a la cruz de Cristo, y que ir a la cruz de Cristo significaba que nosotros encontraríamos allí el camino hacia la paz que nuestro espíritu necesita. Y qué contradicción, de alguna manera decirlo, que esa paz tiene que ver con entrega, que esa paz tiene que ver con sacrificio, que esa paz tiene que ver con la de entregar aquello que en algún momento nos hizo daño, que en algún momento nos dolió, el perdonar a aquella persona que lastimó, el hacer que eso, que de alguna manera cuando venimos en este proceso de aperlamiento, digámoslo así, ¿se acuerdan de la parábola de la perla, ¿no? Del gran valor? Y se acuerdan del proceso que debe tener una perla para hacer una perla valiosa. ¿Se acuerdan de eso? Que todas nuestras heridas son producto, digámoslo de alguna forma, del camino que debemos llevar y recorrer para alcanzar la sanidad, porque todas esas heridas se convertirán en perlas, ¿verdad? Entonces decíamos allí que en Isaías estaban unas características importantes o proféticas de lo que significaba en ese momento, cuando Isaías estaba profetizando esto, de la obra de Cristo en la cruz. Y decía que era despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Que todas esas cosas que de alguna manera nosotros estábamos viviendo o estamos viviendo, pues Jesús ya las vivió. Jesús ya las experimentó, Jesús ya tenía eso en su cuerpo. Decía que como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y hacíamos la pregunta, ¿quién aquí no ha sido menospreciado? ¿Quién aquí no ha tenido, ha pasado por dolores? ¿Quién aquí no ha experimentado quebranto? ¿Quién aquí no se ha sentido enfermo? Dicen los que saben que la mayoría de las enfermedades en realidad no son ni tan físicas, son más psicosomáticas y tienen que ver con las situaciones internas. De hecho, algunas personas eminentes en la medicina dicen que el cáncer es la base de la situación que a veces tenemos adentro, que no perdonamos, que hay situaciones adentro que no se liberan, y eso produce el cáncer. Hay muchos estudios científicos que avalan el hecho de que muchas de las enfermedades que nosotros en nuestro cuerpo tenemos
son a razón de situaciones internas o heridas emocionales. Y bueno, eso se conecta de una manera psicosomática con el cuerpo. Y si mal no recuerdo, la primera parte que estudiamos decía que nosotros somos seres imperfectos y que Dios está interesado en restaurar no solamente el espíritu, sino también el alma y también el cuerpo. Y que eso es un equilibrio. Si hay un equilibrio en esas tres cosas, entonces vamos a tener una sanidad completa. Y que Dios quiere transformar todas esas tres cosas. ¿Vale? Entonces, el cuerpo es tan necesario, que el mismo Jesús recibió en su cuerpo. Esto dice allí que Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Dónde? En la cruz. ¿Y dónde lo sufrió más Él? En su cuerpo. ¿Cómo están? Él lo sufrió en su carne. Y entonces a veces cuando nosotros tenemos alguna afección, alguna situación, nos preguntamos y le decimos a Dios: Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Sí? Y al hacer eso, lo que estamos haciendo es negar de alguna manera la obra de Cristo en la cruz. Porque cuando están sucediendo esas cosas, suceden porque de alguna forma Dios utiliza esas situaciones para que en nuestro cuerpo nosotros llevemos. Y si ustedes han leído por allí, Pablo dice que él lleva en su cuerpo las marcas de Cristo. ¿Han leído esa parte? ¿Han leído ese versículo alguna vez? Que él lleva en su cuerpo las marcas de Cristo. Y entonces uno se pregunta, un Pablo erudito, un Pablo que perseguía a los cristianos, un Pablo que los mataba, un Pablo que era eminente, que fue estudiado, que fue enseñado por Gamaliel, por los grandes eruditos, y él decir que él se satisfacía de sentir en su cuerpo las marcas de Cristo, lo que le sucedía a él, al punto que él en alguna oportunidad le pidió a Dios 2 veces que le sanara de una afección que él tenía. Algunos dicen que el aguijón en la carne, que él lo llama así, algunos dicen que era una afección física, otros dicen que era emocional, que era algo en su mente, ¿sí? No se sabe a ciencia cierta qué era, pero él llamaba a esa afección aguijón en la carne. Y él 2 veces le pidió a Dios que se la quitara, pero Dios le dijo que no. Y ahí es donde empezamos a mirar cómo es que cuando nosotros pedimos algo a Dios, entonces eso se convierte en que es la voluntad de Dios cuando lo recibimos. ¿Alguna vez ustedes han pedido algo que han recibido? Sí, muchas veces. ¿Por qué creen que eso sucedió? ¿Porque ustedes lo pidieron? Porque fue la voluntad de Dios. ¿Y alguna vez ustedes han pedido algo que no han recibido? ¿También, cierto? Y he pedido algo que no he recibido y me han otorgado mucho más de lo que incluso había pedido. Pero ¿por qué no lo recibió? ¿Por qué no recibiste en primera instancia lo que pediste? Porque era la voluntad de Dios. Exacto. O sea, recibamos o no recibamos, lo que suceda es la voluntad de Dios. Amén. Y entonces cuando no recibimos, nos comportamos como niños. Pero Dios, si yo te lo pedí, si yo te dije, cámbiame, ¿no? Cámbiame, transfórmame. Y Dios te dice que te cambie yo, que te transforme yo. El que toma la decisión de hacer eso es ¿quién? Nosotros. Entonces, si yo tengo un problema de carácter, pues yo tengo que trabajar con mi problema de carácter. Yo no puedo permitir que ese carácter me gobierne. Si yo tengo un problema con una persona con la que yo estoy lidiando y que tengo situaciones con esa persona, pues yo tengo que ir a enfrentar ese problema, solucionar ese problema. Porque el problema, ¿quién lo tiene? Yo, esa persona.
persona, no la persona misma. ¿Cierto? Ahora, Isaías, desde cientos de años atrás, profetizó que Él era herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, Él recibió el castigo para que tú y yo hoy podamos tener paz. Sin embargo, Pablo dice que Él se satisface de llevar en su cuerpo las marcas de Cristo. Yo les pregunto, hoy estamos aquí sentados chévere, bonito, guay. Aquí estamos guay, recibiendo la palabra, algunos soñolientos, apenas despertándonos. Sí. Pero mañana no sabemos si nos va a tocar volver como en el tiempo primitivo, en las catatumbas o en las montañas, porque nos están persiguiendo por el nombre de Cristo. Y yo les pregunto, porque eso está escrito, hay una profecía, dice que cuando venga el tiempo, los que estén en Tudela, que huyan a los montes. No, perdón, los que estén en Judea. Pero entonces cambiémosle nombres. No estamos en Judea, pero estamos en Tudela. Y cuando llegue el tiempo, dice que los que estén en Tudela, que huyan a los montes. ¿Por qué? Porque vamos a tener que vivir, pues vamos a tener que sufrir las marcas de Cristo, porque nos van a perseguir. Y Jesús dijo, si a mí me persiguen, a ustedes también los van a perseguir. Y Apocalipsis está lleno de una frase al inicio. Los primeros 7 capítulos tiene una frase: al que venciere. Al que venciere. ¿Qué significa al que venciere? Porque a la iglesia de Sardis, a la iglesia de la Odisea, a todas las iglesias, al final les dice: al que venciere le daré tal cosa, al que venciere tendrá esto, al que venciere. Y cuando usted se pone a investigar un poquito más allá de lo que significa el que venciere, es al que soporte, al que reciba, al que coja todas esas circunstancias que le han pasado. Que el papá lo abandonó, que el tío pues suena feo, violó, la tocó, lo maltrató, esto, lo otro. Al que venciere, al que se sobreponga a esas cosas, dice que va a tener que, hay una promesa de que tendrá la corona de vida, otro lo hará columna, y así sucesivamente. Eso lo estudiaremos luego. Porque todas esas cosas son las que nos llevan de la mano. Recuerden que esta fase que estamos estudiando es la fase de el camino hacia la cruz que da paz. Amén. ¿Ustedes se imaginan la paz de Jesús cuando fue crucificado? Tenía tanta paz que fue capaz de decir: crucificado, sangrando, vuelto M, como decimos en Colombia. Vuelto nada. La paz que tuvo para decir: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Seremos capaces de nosotros decir en la crucifixión de nuestra carne, cuando hemos tenido situaciones en las cuales ustedes están aquí para sanar, ustedes decir: Señor, perdono a esas personas que hicieron lo que hicieron porque no supieron lo que hacían. Señor, yo perdono a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi tío, a mi amigo, a mi esposo, porque no sabe lo que hace. Porque cuando hizo eso no sabía lo que estaba haciendo. A eso se refiere a llevar las marcas de Cristo. Porque cada situación que nos presenta en la vida son situaciones que nos llevan a que nosotros busquemos la paz que da la cruz. La paz que da la cruz. ¿Me siguen? ¿Sí? Sigue. Una pregunta. ¿Por qué dices que no sabían lo que hacían? ¿Por qué? ¿Por qué dices que no sabían lo que hacían?
¿Por qué dice él que no sabía lo que hacía? ¿Tú por qué dices? Yo. Ellos no saben lo que hacían. Vale. Todas las personas dentro del proceso de vida, toda persona dentro del proceso de vida tiene un nivel de conocimiento. ¿Ok? Tú en este momento estás en un nivel de conocimiento mayor al que está cualquier otra persona porque estás en el conocimiento de Jesús. Hay personas que no están en el conocimiento de Jesús, no han tenido un proceso de vida con Jesús, por lo tanto no son conscientes de las cosas que hacen. Ejemplo, un ejemplo, fuerte pero contundente. Un personaje asesina al hijo de una persona, de una mujer, lo asesina, ¿vale? Y lo asesina porque tiene rabia, porque tuvieron una situación y cualquier cosa y lo asesinó. Y la mujer, que es la madre de esa persona asesinada, de su hijo, decide perdonar al que asesinó a su hijo. ¿Está en su derecho de perdonarlo? Sí. ¿La justicia nuestra qué diría? No, también denle ese, métanles un... ¿Verdad? Porque esa es la justicia nuestra. Y hablábamos hace 15 días que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y que la justicia de Dios es diferente a la justicia nuestra. Nuestra justicia es ojo diente por diente. Pero Jesús decía, si te dieron en una mejilla, pon la otra. Si te pidió la capa, dale. Y ojo, que cuando Jesús dijo eso, dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. ¿Sí? Entonces cuando decimos que ellos no sabían lo que hacían, imagínate Jesús en la cruz, Jesús allí, crucificado. ¿Tú crees que Jesús estaba siendo crucificado justamente? ¿Sí o no? ¿Tú crees que Jesús estaba siendo crucificado justamente? No. La situación que te pasó a ti, ¿tú crees que esa situación era justo contigo que te pasara lo que te pasó, sea lo que haya sido? ¿Cierto que no? No. No fue justo. Ni tampoco fue justo que a Cristo lo crucificaran. Y Cristo, siendo crucificado, amó a esas personas, las perdonó y les dijo, Señor, perdónalos, porque ellos no saben esto que están haciendo, no saben, no lo conocen, no saben que están haciendo esto. Las personas que nos han hecho daño no saben que nos han hecho daño, y quizás algunos lo sepan, ¿sí? Pero no tienen el conocimiento que nosotros tenemos ahora. Dice Santiago que hay dos sabidurías, una diabólica, terrenal, y hay una sabiduría espiritual. Eso, muy bien lo que dice, estoy de acuerdo, dice, tú tienes la sabiduría que no tiene, por ejemplo, tu madre, que es una autoridad en tu vida, porque tú tienes la sabiduría espiritual. Entonces la persona de nuestro entorno, nuestro jefe, mi tío, mi padre, ellos tienen una sabiduría diabólica. Y por eso actúan como actúan. Y ellos no saben. O sea, en realidad, cuando ellos vienen al conocimiento de Cristo, es que ellos dicen, mira lo que yo hice. O sea, mira lo que le hice al otro, lo que dice él. Vale. Entonces, seguimos, que apenas estamos retomando, ¿no? Estamos conectando lo que vimos porque bueno, 15 días y ustedes no han vuelto, entonces pues me he quedado aquí esperando. Entonces, decía que para nosotros empezar a hacer ese proceso necesitamos empezar a ¿qué? A reconocer las heridas emocionales, reconocerlas. Ojo que hay que empezar a reconocer esas heridas, porque son heridas emocionales, pero también hay heridas espirituales. O sea, esa herida emocional se va convirtiendo en algo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando esa herida emocional se aferra, y entonces yo acaricio esa situación que me pasó, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y siempre estoy conmiserándome, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que hablamos de la parábola del Señor que estaba esperando que
cada vez que se movían las aguas, ¿sí? Y le pregunta a Jesús, ¿tú qué haces aquí? No, Señor, es que cuando se mueve el agua y como yo soy paralítico y pues llega otro y se va antes que yo y no hay nadie que me lleve. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta tan estúpida? Eso pensando. ¿Sí? Está paralítico, claro, que quiere ser sano, ¿no? Pero a veces somos paralíticos espirituales, que era lo que decíamos. Nos conmiseramos. Es que tengo dolor, es que me dolió, es que no, ¿por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué a mí? Y nos conmiseramos como ese paralítico y esa herida nos convierte en paralíticos espirituales. Y entonces hoy Jesús, en este camino hacia la cruz que da paz, nos pregunta, ¿quieren ser sanos? ¿Quieres ser sana, Gabriela? Entonces, eso es lo que tenemos que... Y cuando Jesús le pregunta, miren que cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Él dice, Señor, es que no hay nadie que me lleve. Tenemos que hoy romper. Tenemos que romper esa ya te doy la palabra. Tenemos que romper ese paralítico interno que llevamos de las situaciones que nos han pasado. Es como cuando alguien está en depresión y le dicen, no, busca ayuda, y dicen, no, es que no creo que nadie me pueda ayudar. Es como que, pues sí que puede haber alguien que te pueda ayudar, pero simplemente no quieres cambiar porque eres masoquista y te gusta estar en esa situación, porque pues ahí tienes la excusa de que puedes llamar la atención y la gente va a sentir lástima por ti. Perfecto. Eso que acabas de decir, te estás adelantando a un tema que viene en la siguiente, pero conecta perfectamente con lo que estamos hablando. Porque todo esto va de la mano. Se acuerda que hemos venido caminando, pero precisamente lo que dice Hannah es así. Ahora, la depresión, hay que tener un poco de cuidado con ese tema, porque la depresión le pasó a Elías. Imagínense Elías, que hizo descender fuego del cielo, orándole a Dios, le dijo Dios, y quemó todos los toros y las vacas que estaban allí de los sacerdotes de Baal, y luego de eso él se sintió solo. Elías. Ustedes han leído la historia de Elías, ¿no? Lo poderoso que era en Dios, ¿no? No él, sino lo que Dios lo usaba a él, de la manera tan poderosa que Dios lo usaba. Y Porque también muchas veces separarnos de eso que nos hace daño y que estuvo ahí por tanto tiempo y eliminar eso, pues queda realmente un vacío. ¿vale? Porque realmente tienes que unirte con otro tipo de gente para poder rellenar ese espacio, porque ya tú hiciste como el corte, un antes y un después. ¿Vale? Y te queda esa sensación de vacío, es como cuando una mujer tiene su hijo en su vientre y pare. Nosotras las mujeres, bueno, yo que he tenido 4 hijos, tú sientes una sensación de vacío prolongada porque no tienes a tu niño allí. Entonces esa emoción y esa sensación también pasa cuando tú cortas con esa parte de ti que sabes que es del mundo y que realmente sabes que tienes que renunciar. Y realmente porque has pasado tanto tiempo pegado a ello que tu identidad se ve afectada y se ve en tablas movedizas, pues. Entonces ahí es donde tú tienes que agarrar la fortaleza y la palabra de Dios es esa roca que te va a alimentar, pero va a haber un momento de debilidad. Sí, obviamente. Entonces, conectando lo que... ¿Cómo es su nombre? Alejandra está diciendo con lo que le pasó, por ejemplo, a David, ¿sí? Que tuvo, ¿sí? Estaba allí y dice que él estaba en una situación emocional y espiritual bastante fuerte. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Por qué? Más de 15 años huyendo. Estaba huyendo de Saúl. Él ya era rey, ya estaba ungido, y siendo rey y ungido, le tocó. ¿Era justo?
No. Dios le dio la oportunidad de darle de baja, le llamamos así en Colombia, de matarlo, pues, hablemos con palabras castizas. Le dio la oportunidad. Porque dice allí que el Señor Saúl entró a la cueva a hacer sus necesidades. Y estaba indefenso. Estaba indefenso. ¿Ahí quién va a reaccionar? Y David atrás de él. Y dice que le cortó un poquito de la túnica, ¿no? Sí, sí. ¿Te imaginas cómo habría sido eso? Entonces, y tuvo la oportunidad y no lo hizo. ¿Cuál era la justicia? ¿Qué era lo justo? Dios se lo había entregado en bandeja de plata ahí. ¿Qué era lo justo? Coger la espada y ¡shuas! Bajarle la cabeza. ¡Shuas! ¿No? Ahí. Pero no lo hizo. En lugar de eso, ¿qué dijo? Lejos esté de mí tocar al ungido de Dios. ¡Wow! Lejos esté de mí tocar al ungido. Y cuando sale Saúl de la cueva todo contento, sale David, ¡hey! Vea, Dios lo puso aquí para que yo le salve el alma, mijo. Pero no lo hice. ¿Qué hizo? Tomó una decisión. ¿Cuál? La de respetar algo que ya Dios había manifestado en Saúl, que Saúl se desvió, desafortunadamente. Ahora, hizo una pregunta, y ahí la decisión llevándola a nuestro plan sería no dañarnos, porque muchas personas en ese momento se dañan ellos, o sea, no puedo dañar a Saúl, pues me daño yo. Y una manera de dañarse son flagelarse, o sea, esas preguntas, o muchas personas que llegan a más, pues hay niños aquí. O sea, la decisión es muy importante, o sea, o decides, o sea, le quitas la vida a Saúl, o sigue creyendo en la promesa y tú sigues tirando, porque David no se deprimió y se quedó parado, o sea, no sé si me entiendes. sí. ¿Cómo lo conjugaste? A ver, David tomó la decisión porque él sabía en su conocimiento, en el conocimiento que él tenía de su relación con Dios, que Dios iba a usar esa situación, a pesar de que Dios le dio la oportunidad de eliminar a Saúl. Él dijo, no lo voy a hacer esto, y por eso Dios lo llamó a él, que era un hombre conforme a su corazón, porque actuaba conforme a lo que Dios podría haber hecho. Es decir, David tuvo misericordia de Saúl y actuó conforme al corazón de Dios. ¿A qué nos llama Dios hoy? A que actuemos conforme al corazón de Dios, porque Dios ama a todos los seres humanos. Los ama a todos, pero no todos son hijos de Él, porque la Biblia es clara cuando dice que los hijos de Dios son todos aquellos que han recibido, aceptado, confesado. ¿Sí? Todos somos seres creados por Dios y Dios nos ama a todos, pero no todos somos hijos, porque no todos hemos tomado la decisión de reconocerlo. Muy bien, ¿vale? Entonces, a veces en el mundo nos encontramos a la gente, ay, pero usted es cristiano, usted debería amarnos a todos. Sí, nosotros debemos amar a todos. Amén. Sí, los debemos amar, como Dios los ama, Sí. porque Dios los ama. Pero eso no significa que entonces yo me tengo que dejar, como decimos en Colombia, dejarme la montar, tampoco. Mansos, pero no mensos. ¿Ok? Tenemos que ser mansos como palomas. Pero no menso como... Astuto como serpiente. Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que el reconocimiento es el primer paso hacia nuestra restauración. Tenemos que empezar a reconocer que soy un paralítico espiritual, que tengo una situación que se me está complicando y que necesito reconocer eso
para eliminarlo, ¿vale? Luego viene el meollo del asunto, el poder del perdón para sanar el pasado. Oiga, cosa difícil, pero la Escritura es clara cuando dice que nosotros somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, perdonar no es una opción, es una obligación. No es opcional perdonar. Perdónenme, pero no. No es opcional si usted lo quiere perdonar, no. Debes perdonar. Y debes perdonar porque si tú no perdonas, no serás perdonado. Está claro. Jesús lo enseñó en el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y ahí nos quedamos todos. Fiesta. Pero lean el siguiente pasaje. Lean el siguiente versículo, porque tenemos que ver lo que está bien y lo que está abajo. El siguiente versículo dice, porque si tú no perdonas, no serás perdonado. Y no lo digo yo, está allí. Porque nosotros tenemos promesas de Dios, pero también tenemos deberes para poder adquirir esas promesas. Y el deber nuestro es perdonar. Para ser perdonado, yo debo perdonar. Yo no puedo decir que soy cristiano y no perdono a mi hermano. Y le preguntó Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar a ese hermano? O a esa persona. ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7? Y Jesús, que era matemático, le dijo, papito, hasta 70 veces 7. Y entonces cuando usted va a la matemática, usted multiplica esa vaina y eso le da infinito. Y entonces uno dice, entonces uno tiene que, perdón la expresión, mamarse a ese man todo el tiempo. Se tiene uno que chupar ese limón. Pregunto yo, ¿lo tenemos que hacer? Hombre, si lo hizo Jesucristo por amor a nosotros, ¿por qué no? Tenemos el ejemplo más grande, ¿no? Jesús nos dio un ejemplo. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Cómo es que es el nombre tuyo? Nancy. ¿Están de acuerdo con Nancy? Sí. ¿Todos? Mira, no sé qué filósofo que hay una frase ahora no recuerdo cómo, porque ahí dependería el contexto. Claro, en el que estamos tratando, sí, pero, por ejemplo, él plantea y dice que mejor es no entrar en la prueba pretendiendo que voy a salir ileso de ella que entrar. O sea, no sé si me entienden. Por ejemplo, sé que voy en el coche y ahí hay un hoyo, pero si yo tengo la opción, en el caso que aplique, si tengo la opción de desecharlo, no me voy a tirar por el hoyo, no, esta rueda es muy buena y este coche es muy bueno y es muy duro, yo voy a entrar porque yo voy a salir de él. Eso es en ese contexto, en el que usted está planteando ahí perfectamente. Si tengo una persona en la cual todos los días en el trabajo tengo que estar lidiando, porque sé que es una persona conflictiva y esto, orar y ver qué Dios va a hacer conmigo. Si tengo la opción de por una u otra razón, se aplica, y yo decido, bueno, puedo coger este camino, no necesariamente tengo que pasar todo el día por él. Hay otra opción, no, yo soy un hombre de fe y yo voy a aguantar y no voy a claudicar y me voy a tirar por ahí porque yo le sirvo al Dios de poder y yo sé que Él me va a ayudar. O sea, que son dos escenarios que dependiendo del contexto pudiéramos cogerlo o desecharlo. Eso es lo que yo más o menos... Conectemos, ¿cómo se llama el artículo? Euri.
Heuri. Ok, Heuri. Te pregunto, ¿tú crees que Jesús sabía lo que hacía Judas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cierto? Él lo estaba discipulando. Y Jesús sabía que Judas sustraía de las ofrendas, con lo que movían el ministerio de Jesús, porque habían unas mujeres que ofrendaban, ¿no?, al ministerio de Jesús. Mujeres de dinero ofrendaban. Y él sabía que sustraía. Él sabía que él tenía sus conexiones allá con los celotes, que eran los revolucionarios de ese entonces. ¿Sí? Porque Judas era celote. Jesús sabía. Estaba aplicando ahí los 70 veces 7 y lo estaba formando hasta el final. Hasta el final. Sí, en consejería, en lo que dice el hermano se traduciría en límites sanos. O sea, tú perdonas. Y allá voy. Ajá, y tú se pone límite. O sea, si tú vives con tu maltratador, el marido que te viola, que yo no entiendo por qué lo hacen, pero lo hacen. Límites. El marido que te pega. Entonces, límites sanos, que es lo que dice el hermano. O sea, no te hagas el hombre de fe porque te está dañando. Le dije, y se lo dije antes, mansos, pero no mensos. ¿Sí? Ahora, llamémosle eso con un nombre técnico. Límites. Si yo tengo un personaje que sigue y sigue haciendo, yo debo poner límite con ese personaje. Debe poner un límite. No, tampoco pues. O sea, sí lo hay que perdonarlo, sí hay que guiarlo, pero hay que poner un límite. Jesús puso un límite. ¿Cuál fue? Con un beso transicionas al Hijo del Hombre. Aquí no me besas a mis dudas. ¿Sí? Pero fue antes de eso. Mira el límite que puso Jesús. Estaban en la cena. Ah, sí. ¿Y qué dijo Jesús? Lo que vas a hacer. El que Uno de ustedes me va a traicionar. El que meta conmigo el pan allí. El primero que meta el pan es el que me ofició. Y Jesús hasta el final, es que yo digo, Dios mío, Jesús hasta el final esperaba que el hombre cambiara. Y no cambió. No, que se sincerara a sí mismo, o sea, porque él ya lo sabía. O sea, realmente el que tiene que dar el primer paso eres tú mismo y sincerarte. Sin embargo, todo eso ya estaba escrito, ¿no? Sí, ya estaba profetizado y tal. Y una cosa que yo me he preguntado siempre, la gente conocía a Jesús porque Jesús era famoso. ¿Cómo así que tenía que besarlo para que se dieran cuenta quién era? Porque estaba oscuro. Es un enigma ahí. ¿Y besarlo dónde? Entonces, En la mano. lo importante aquí es que yo debo poner un límite. Tampoco puedo permitir que eso que podemos llamarlo, como lo llamaste tú ahorita, no puedo permitir que eso siga sucediendo. Yo debo tener esa astucia, ¿sí?, de saber llevar las cosas. Pero para que nos conectemos con el tema, el poder del perdón para sanar el pasado es la clave para sanar las heridas. El perdón es la clave. Es la clave porque no significa que yo debo justificar el mal. Yo no puedo justificar que me hicieron daño. Ay, no, sí, pues sí, qué pecado. No, hay que darse cuenta que sí, hombre, lo que hizo estuvo mal. Pero Jesús nos enseña que las personas que actúan mal porque no saben lo que hacen. Pero no significa que yo debo justificar eso, sino que yo debo liberarme de ese peso emocional, de ese peso espiritual que me produce el resentimiento. Jason, Sí. disculpa, ¿y cómo hago yo para explicarle a una persona que no entiende que otra no sabe lo que hace? Te lo digo porque por lo menos yo estoy pasando una situación bastante difícil con mi madre y lo hemos vivido por años y mis hermanas, yo siempre les digo, a veces les digo, pero no la juzgue, o sea, se pone tal cual es y pasa eso. Y entonces yo le digo, ¿por qué ella no sabe? Lo he dicho, ella no sabe lo que hace.
Y siempre me dice, claro que sabe, ella está consciente de lo que está haciendo. Ya está grande. Sí, hasta cuando lo hace, ella lo hace, ella sabe que lo está haciendo y no le importa y sigue haciendo. ¿Cómo hago yo y aprovecho esta ocasión porque me parece súper bien. Vale. ¿Cómo hago para yo? Escucha esta parábola. Esta parábola es fuerte. Un hijo asesina a su madre. Le arranca el corazón y sale corriendo. Cuando se va corriendo se tropieza y se cae y el corazón sale rodando. Y cuando él se está levantando escucha el corazón de la madre que le dice, hijo, ¿te hiciste daño? ¿Conectas lo que te estoy diciendo? ¿No? Vamos a conectar. El corazón de la madre se preocupó por su hijo que la asesinó. ¿Por qué? Porque se iba a lastimar. ¿Por qué? Se iba a lastimar. Porque se iba a lastimar su hijo. ¿Qué estaba haciendo la madre? O el corazón de la madre. Amando. Las personas que no saben lo que hacen es porque no aman. No aman. Al no amar, y la palabra de Dios lo dice, y eso lo vamos a mirar en la siguiente, dice, ustedes me están adelantando mucho. Bueno, pero es porque Entonces, es lo que está. dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. ¿Sí? Con toda tu mente. Con todo, vamos a leerlo, ¿dónde está ese versículo? Jason, porque mi madre aún cuando sigue igual, que ella no ha cambiado, yo he trabajado mucho y yo he ido a terapia mucho también por esta situación. Ya a mí no me duele lo que ella hace, incluso, y le da gloria a Dios porque me da gloria a Dios que después de tanto yo trabajar en eso, yo siento misericordia de mi madre y he llorado porque ella destruye, se ha destruido ella misma y ha destruido a su alrededor. Y yo quisiera, obviamente sé que es difícil que mis hermanas entendieran eso, y yo veo a mi madre con amor, he llorado porque hasta he entendido el por qué ha accionado como ha accionado y por qué lo ha hecho. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mire que ahí están las tres, con todo, y no está diciendo, y eso está mostrando que cada cosa es diferente. Yalila, ¿no es este nombre? La pregunta que hace Yalila de cómo podemos decirle a una persona o hacerle ver a esa persona que no sabe lo que hace, Jesús lo grafica de una manera vívida, de una manera práctica. Jesús estaba en la cruz, siendo crucificado injustamente. Tú de pronto has vivido situaciones con tu mamá que te han hecho doler y estas situaciones y esto. ¿Tú crees que tu mamá no es consciente de que esas cosas han pasado? Sí, yo creo que sí es consciente, pero que ella ni siquiera sabe cómo cambiar esas maneras y esas formas de Inconsciente, pero conscientemente no sabe cómo lo que hace. O sea, yo creo que sí es consciente. Entonces, yo creo que sufre porque ella debe sufrir al no tener a sus hijos al lado, ni vivir una vida como una mamá normal. Digo yo, no sé. hay una promesa bíblica y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. La promesa bíblica dice que hasta que todos lleguemos a la medida de un varón perfecto, ¿dice o no dice así Efesios? Hasta que todos, no dice hasta que la iglesia Camino de Paz llegue a la estatura de un varón perfecto. No dice hasta que todos lleguemos. Es decir, las personas que no saben lo que hacen tendrán la oportunidad de llegar si toman la decisión. Si no toman la decisión, no van a llegar. Porque es que Dios nos dio libre ¿Sí? albedrío. No van a llegar, pero si toman la decisión, ellos van a llegar y cuando lleguen, van a decir, como ustedes que llegaron y hicieron el tema de la carta y algunos llamaron a algunas personas y dijeron, hey,
sanamos esta situación, vamos a cerrar este círculo, pastor. Puedo añadir a lo que dice Jenson, que puedo llevar al libro de Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Dios está hablándole a Caín y Dios le hace una pregunta a Caín. Él le dice: ¿por qué está tan enojado? Preguntó el Señor a Caín: ¿por qué te ves tan decaído? ¿Será aceptado? Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, si alguien lo quiere buscar en la Reina Valera. Génesis capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Será aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, dice, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. En la Reina Valera dice: el pecado está al acecho. Para ti será el bien elegir. Para ti será, si haces lo malo, pues tú te vas a beneficiar. Si haces lo correcto, tú te vas a beneficiar. Pero el versículo 6, Dios le hace pregunta a Caín, 2 preguntas. ¿Por qué está tan enojado? Y ahí radica el asunto, el daño que nos han hecho, el enojo que hay en nosotros, la ira, lo que está lleno en nuestro corazón, de las cosas que hemos pasado, el sufrimiento. Igual tu madre ha sido una mujer que ha sufrido, que quizás los hombres le han dañado, le han hecho mucho daño, y ella está muy herida, está muy llena, está muy cargada de todo eso, y de la manera en que ella puede expresarlo es contra ustedes. Igual ella no puede expresarlo, igual ella está en ese momento diciendo: ay, si mis hijos supieran todo lo que yo tengo, el dolor que yo tengo, lo que yo he sufrido por causa de tal persona. Y a veces que la persona echan toda su rabia, todo su enojo, todo lo que hay en su corazón en contra de ese hijo, porque no pueden a veces soportar verlo, porque le recuerda a su padre, le recuerda a ese esposo que ella tuvo, que le hizo sufrir tanto, y ese dolor lo refleja en su hijo, y ella lo ama, por amor lo tiene que aceptar, lo tiene que ver, lo tiene que cuidar, pero el dolor que tiene por el sufrimiento causado por ese hombre es superior al amor que le tiene a ese hijo o a esa hija. Entonces lo tiene que expresar de alguna manera, y de la única manera que nosotros podemos ayudar a una persona así es poniéndonos en su lugar, ser empático con ellos. Exacto. Entonces la Dalila se pone en los zapatos de su madre. Ahora es como esa interlocutora para con sus hermanos, para que se volteen en misericordia también con ella. Y o sea, la pregunta sería: ¿qué podemos hacer o qué puede hacer Dalila para que también sus hermanos puedan verla como ella ahorita está La viendo? respuesta está en el versículo del pastor. O sea, Y muchas gracias, pastor. La respuesta está en el versículo del pastor. Es Y de verdad que lo más bonito es que no me dice la respuesta como humano, sino que fue la palabra. Que ahí ese versículo es que digo, ¿cómo puede aparecer eso en la Biblia? O sea, gracias, pastor. Gracias. Sí. Seguimos. Entonces, perdonar es la clave para sanar las heridas del pasado. Es liberarnos del peso emocional y espiritual que produce el resentimiento, porque el resentimiento crece y crece por todas las cosas que nos han pasado, y es como un animal herido. Tú lo pisas y te ataca. Una persona herida
si tú llegas y está herida, te ataca. Y Es su reacción. Perdón. Y cuando estás herido y alguien te confronta y quiere ayudarte o te muestra que tú estás mal, estás herido, te duele y ya no quieres ver a esa persona. A la que te quiere ayudar, Que a la que no viene. conozca. Bueno, primero hay Es que... como, por ejemplo, perdón, un animal, un perrito de la calle, ¿no? Que ha sido maltratado, ha sido golpeado, y vas tú y quieres rescatarlo, y como está herido, como que te hace, o sea, ¿no? Te rechaza. Y tú lo quieres ayudar, pero él no quiere porque nunca alguien ha venido o no tiene confianza, no te conoce. A eso me refiero. Que ese perrito, en vez de ver a esa persona, ¡buah! Me va a Piensa que le va a salvar. hacer más daño. Piensa que le va a hacer más daño porque le muestra de que pues está mal, te han hecho, pero no lo entiende por el poco conocimiento que pues ese perrito puede tener. ¿Me explico? Sí. No es que no quiera tal vez sanar, sino que tal vez no conoce. Porque eso es lo que ha vivido todo el tiempo, el daño, Exacto. ella no sabe recibir el amor de otro, la atención de Pero- otro. Incluso a sí misma, que también puedo reconocer, incluso Claro. ese perrito a sí mismo pues igual no se quiso ya. La respuesta está allí. Dice, perdonar tanto a otros como a nosotros mismos. Porque nosotros mismos de alguna manera hemos permitido esas situaciones, ¿sí? Y ese perrito quizás con esa persona no, pero llega otra que le hace al perrito, perdón. Sí, hágame rara. Como un perrito. Hágame como un perrito que me va a morder. ¿Ve? Y yo llego otra vez y... Yo le quito, ¿cierto? Ya no me haga. Y ya después yo le hago así y el perrito se queda. No, yo he visto en las redes que hay los que rescatan los perritos, ellos lo atacan, pero ellos insisten. Hasta que el perrito siente por primera vez lo que nunca sintió con lo que le pasó anteriormente. ¿Sí? Y esa persona, ¿qué empieza a hacer? Hacer un proceso de sanidad con ese perrito. Y es lo que hacían los pastores de las ovejas. Cuando las ovejas eran dañadas, dice que ellos las llevaban en su regazo, les echaban un aceite, un bálsamo y las curaban. Y esa oveja estaba siempre con el pastor hasta que esa oveja ya podía caminar o estaba sanada. ¿Sí? Lógicamente, yo entiendo porque cada uno de nosotros ha vivido y cada uno de nosotros tiene traumas, situaciones, cosas que nos han pasado duras, unos más que otros, situaciones más duras que otros. Pero yo no puedo pretender pensar que lo que me pasó a mí es más grande que lo de los demás, porque hay cosas que hay gente que vive cosas más fuertes que nosotros, ¿sí? Hay un libro de un señor, Og Mandino, no sé si alguna vez ustedes han leído un libro, y él dice, Og Mandino, y él dice que él un día salió triste de la casa porque no tenía zapatos, y él salió caminando y estaba bravo porque no tenía zapatos, y cuando salió así vio a un señor que estaba sin los pies y estaba contento y se reía, y entonces él dice, yo estoy bravo, estoy enojado porque no tengo zapatos y este está seco de la risa allí y no tiene pies. ¿Ve? Estaba peor que él. Y el otro ya había aceptado su condición y era feliz. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Empezar a aceptar mi condición. Me dañaron, sí. Me lastimaron, sí. Pero yo tengo que empezar a tomar eso y a transformarlo
¿sí? En perdón, en buscar dejar eso, ya no recordarlo más, porque si lo recuerdo, cada vez que lo recuerdo, pues me va a dar daño, me va a hacer daño. Cada vez que lo traigo a memoria, me va a volver a hacer daño. Y también es un perdón sin excepción. O sea, porque hay gente que dice, no, voy a reservar esto, que esto no lo voy a perdonar y lo voy a poner en este cuarto oscuro y perdono esto. O sea, realmente es perdonar sin excepción. Claro, entonces lo importante aquí es que seamos conscientes de que nosotros abrimos la puerta a la sanidad cuando no solo perdonamos a la persona que hizo daño, sino que también nos perdonamos a nosotros mismos por habernos permitido que esa persona haya dañado. ¿Sí? Ahora, es importante que tengamos en cuenta esto, y es que la sanidad interior es el propósito de Dios. La sanidad interior es el propósito de Dios y es lo primero que nombra Jesús cuando se para en la sinagoga y lee el rollo y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, y por cuanto me ha ungido y me ha enviado ¿a qué? A darle buenas nuevas a los y sanar a los quebrantados de corazón. Primero a esos, a los quebrantados de corazón. El propósito de Dios es sanar nuestro corazón. Y se acuerdan que el primer día les dije, vamos a hablar del corazón, y todo esto ha sido del corazón, porque a Dios le importa es el corazón nuestro corazón. Y por eso dice, amarás al Señor tu Dios primero con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. A veces que tenemos tanto dolor, tanta herida en nuestros corazones, que le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué dejaron que me pasara? ¿Por qué permití esto? Y le echamos la culpa a Dios. Y mayormente tenemos más dolor contra Dios que contra la persona que nos ha hecho daño. ¿No? ¿Por qué permitiste que me abandonaran? ¿Por qué permitiste tal y tal cosa? Y el dolor no lo tenemos. Queremos reflejarlo en la persona, pero tenemos más dolor contra Dios por lo que nos ha pasado. Recuerdo un día había un chico que tenía tanto dolor, tanto rencor en su corazón, que él no era capaz de perdonar a la persona que le hicieron daño. Tenía problemas con un hijo de su esposa que no era, que él lo crió. Este hombre tenía mucho dolor él odiaba al hijo de su esposa. No lo podía ver. Y yo iba mucho a su casa y le hablaba y él decía, no, es que yo no puedo perdonarlo, que no lo puedo ver. Y eso no le permitía a él ni siquiera ir a la iglesia. Iba a veces a la iglesia. Hasta que un día vino un pastor lejísimo y él no conocía a ese señor. Por primera vez así que lo ve. Y recuerdo que él le dijo, y lo apuntó así con la mano, y le dijo, tienes que decirle a Dios que tú lo perdonas. Todo lo contrario de que nosotros somos que tenemos que pedirle perdón a Dios. El pastor le dijo a él, dile a Dios que tú lo perdonas porque dejó que te pasara lo que a ti te ha pasado. Y el hombre empezó a llorar. Se puso de rodillas y se puso a orar. Yo no sé si en ese momento él le dijo a Dios, te perdono. Pero el hombre cambió. A partir de ese día, el hombre cambió. Yo en realidad no sabía que a Dios yo le podía decirle, yo te perdono por dejar que me pasara tal cosa.
Y aún no sé si de verdad se puede hacer, pero ese pastor le dijo así a esa persona, y a esa persona recibió liberación una vez que él lo hizo. Entonces, a veces nosotros estamos cargados porque estamos echándole culpa también a Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que el perdón, perdóname eso que Tranquilo. el perdón no es decirlo de boca. Sí. El perdón es algo que tiene que sacarlo, como cuando tú arrancas una plantita, la arrancas con todas las raíces para que no vuelvas a nacer. Porque si la cortas por el tronco, quedan ahí las raíces y el tronco y vuelve otra vez a nacer, entonces no has perdonado. Este lado por acá se me está adelantando de los temas, pero bueno, el espíritu, el espíritu. Amén. Me encanta. Gracias, pastor. Gracias. Esto es lo bueno de... Sí. Pero bueno, de lo que habló el pastor, me surgió una duda. Y es, tú ya perdonaste, pero ¿cómo sabes realmente si ya lo has perdonado de corazón? ¿Sabes? Porque tú puedes decir, vale, ya se perdona, pero No, ¿cómo tranquila. sé yo que Estamos no para eso. realmente? ¿Cómo sabes? Sí, ¿cómo sé? Este tema se llama Camino a la cruz que da paz. Ahí está la respuesta. ¿Cómo sabes? Cuando tú sientes paz, cuando tú puedes hablar de esa situación Y no le y ya no te duele, cuando tú te has liberado de ese problema emocional y espiritual y ya no es doloroso. Yo puedo ya hablar de que esta persona me hizo daño y ya, o esa persona me engañó y ya. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Sí? Bueno, dos. Primero el que levanta. Bueno, para responderle a ella, yo tengo un testimonio. Cuando Cortito. era pequeño, sí. Cuando era pequeño, mi padre me mandaba a un taller de refrigeración, estufa. El niño no puede estar ocioso, el hombre no puede estar ocioso. Lo llevaba al colegio y tenía que ir. ¿Qué pasa? En ese taller era mi padrino y tenía dos primos que trabajaban allá. Un día, por una u otra razón, una cosa injusta, él me pegó, pero de mala manera, con una manguera. O sea, un primo mío, de mala, con una manguera de estufa. ¿Qué pasa? Pasó el tiempo, pero yo siempre le decía a otro compañero, un día yo crezco y eso se va a resolver de otra manera. Mira, que llegará, porque yo era súper delgado, hasta creo que cuando me casé con ella, con ropa y mojado. Es probable que no llegaba bueno, ya es libra, 135, 140 libras, no creo que llegara. Bueno, en caso que el tiempo pasaba, yo siempre recordaba eso. Yo jugaba, no sé, le decía al compañero, un día voy a crecer, y eso un día va a pasar, olvídate, que yo voy a elevarme al nivel de en cuanto a tamaño. ¿Qué pasa? Pasó el tiempo, y yo siempre tenía eso. Y por una u otra razón ya eso se iba, como tú decías, ya no pensaba mucho en eso y se iba disolviendo. Ya llegó, conocí de Cristo, esto. Un día yo tenía a veces coche que lo daba a rentar y me entero por mi papá que él estaba con el vehículo dañado, tenía mucho inconveniente y para movilizar los hijos. Como yo tenía un coche, pues tenía un vehículo asignado donde trabajaba y tenía ese coche que por cierto lo iba a vender. Digo, fulano, venga a buscar este coche que me enteré. Ay, sí, gracias, fue. Y le presto el coche, pero tiene un se vende. Y una vez, mira, me están llamando que quieren vender el coche. Me dice, pero yo quiero que tú me hagas un favor. Ajá, digo yo quiero que tú me lo aguantes 2 o 3 meses, que yo te lo voy a comprar porque me interesa tu coche. Y yo, no pasa nada. Bueno, el caso es que acordamos un precio, él no cumplió y yo me endeudé de mala manera. Otro problema con él, raíz de él. Pero yo lo que quería era reconocer que ya yo no tenía dolor por él, pero tenía que llevarlo a la práctica. Yo no quería quedarme solamente que yo lo perdoné. No, yo quería llevarlo a la práctica, porque en la práctica, ahí respondiéndole a ella, ¿cómo tú sabes? Bueno, tú lo perdonas de corazón, obviamente, y si existe la posibilidad de tú ese perdón llevarlo a la práctica, porque dice Santiago que la fe sin obra es muerta. O sea, tiene que complementarse una con la otra. Yo tenía que demostrarme que sí. ¿Qué pasa? Ya parece que yo me estaba preparando, porque un mes antes, un día fui
y lo vi que trabajaba en un centro y me dice, mira, me está pasando esto, y pues tiene que hacer ejercicio con problemas cardiovasculares, pero él era súper delgado, no sé por qué. 2 años después, más o menos, pasaron, 2 años después, 3 años, muere. Lamentablemente murió en un infarto. Pero el que va a buscarlo, a sacarlo de la morgue, el primero que fue, junto con su hermano y otro que era médico, fui yo. O sea, ya yo entendía que ya eso había pasado. Entonces, respondiéndole a ella, sí, yo me sentía, yo sé, él murió, pero yo sé ya que la relación de él, porque antes de que él muriera, ya la relación era muy cordial, y nos invitábamos aquí, que iba a mi casa, ya, pero ya yo sabía que yo no tenía ya ese resentimiento. Ahora contestemos eso con la Biblia. David, ¿le pasó lo mismo? ¿Ustedes creen que David no tenía resentimiento con Saúl? Claro que sí, porque estaba siendo perseguido. Y a pesar, ¿cómo sintió David que había perdonado? Cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Porque él sintió, primero, que tenía que hacer lo que Dios lo había mandado a hacer, que era ser misericordioso. Entonces, cuando tú tienes paz en tu corazón frente a una situación y puedes hablar de esa situación, entonces ya estás en el camino correcto de la sanidad. Sigamos. Mira que estamos haciendo el resumen, pero Dios se encargó de hacer otras cosas. Como que estas cosas eran importantes. Bueno, la historia de José y sus hermanos, que José, y noten algo, que es algo extraño. La mayoría de las heridas emocionales que tenemos son de nuestra familia. Si tú notas, la Biblia empieza con una historia de 2 hermanos donde el hermano mata al hermano, ¿sí? Luego nos cuentan la historia de que José es vendido por los hermanos, y siempre son situaciones que tienen que ver con nuestra familia. Hay otras que tienen que ver con personas que no son de nuestra familia, nuestra misma sangre, nuestro esposo o amigos o gente que conocemos, ¿sí? Pero regularmente las heridas emocionales nacen de una situación familiar. Pero José nos enseñó que él eligió perdonar. Su acto de perdón sanó la relación familiar y permitió la reconciliación. ¿Ustedes se imaginan que José, teniendo la posibilidad de mandar a bajarlos del papayo a esos hermanitos hermosos que tenía la posibilidad, porque era el segundo en Egipto, tenía el poder, y ellos estaban asustados, como están asustados los que fueron a las fiestas de P. Diddy, estaban asustados. Apenas vieron que José estaba en el poder y dijeron, no, este man nos va a matar, este man nos va a cobrar que lo vendimos, este tipo tiene el poder para hacernos lo que le dé la gana. Pero en lugar de eso, José, ¿qué hizo? Los perdonó, eligió perdonar, eligió. Entonces ahí esa es la palabra clave, eligió, decidió perdonar. Gabriel. Sí. Vale, pero para perdonar, entonces, como dijo el pastor, que a veces tenemos, en vez de más ira con esa persona que nos hizo daño, llegamos tal vez a tener, no tal vez, a tener resentimiento de por qué Dios dejaste que pasaste esto, no solo una vez, sino 2 veces. ¿Por qué? Si ya pasó una vez, ¿por qué otra vez? Y querer salir de ello, ¿cómo puedes tener esa relación espiritual de la cual hablan con Dios si aún no, ese dolor aún no se va, aún no, es que ¿cómo voy a pedirle perdón a Dios si aún no conozco mucho de Él? Entonces sería partir de cero. Pues sí.
partir por la mitad, es lo que estaba hablando con Catalina, como que partir por la mitad, como que no me está cuadrando ni en la cabeza ni en el corazón, me está doliendo, me está consumiendo. Pero partir desde cero, decir, ¿sabes qué, Dios? Pero es que pasó esto y esto, pero de verdad que ahora sí que quiero conocer desde el principio y no desde como de arriba para abajo y ¿me explicó? Vale. Gabriela, ¿quieres ser sana? Yo quiero amar a Dios. El principio de la sanidad es el camino hacia la cruz que da paz. El camino de la sanidad es el principio en el que Dios, tú estás aquí hoy, lo que te pasó fue en tu niñez o quizás ahora, no sé cuándo, qué situación haya, lo importante en este momento es que lo que haya sido, en el tiempo que haya sido, tú empieces a darte cuenta que tú estás hoy, por ejemplo, en este seminario de sanidad interior y hoy Dios te está dando las herramientas para actuar. Yo no me puedo quedar como el paralítico que estaba esperando que alguien lo llevara al agua que se movía. Es que Dios sana. Y entonces cuando el agua se mueve, como él era paralítico, él no podía moverse y caminar. ¿Te imaginan él ahí tratando de moverse para llegar allá? No podía. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él lo que hizo, en lugar de decirle sí, le dijo, es que yo no tengo quien me lleve al agua. Entonces ahorita las herramientas que estás recibiendo, el tiempo que llevas en Cristo, todo ese proceso, ahora, yo les dije desde el principio, la sanidad interior no es inmediata, es un proceso. Pero yo no me puedo quedar estancado pensando en lo que me pasó, porque entonces si me quedo siempre pensando que fue una, es que fue dos, es que fueron tres, si yo me quedo allí, pues entonces no avanzo, es un proceso de sanidad. Algo que decía Gabriela acerca del perrito, yo pensando, cuando un perrito quiere empezar, porque él también decide, el perrito decide aceptar a esa persona que es la que le llegó en su momento o pudo conectar con él. En este caso es cuando yo empiezo, también le doy mi primer paso y digo, bueno, vale, yo quiero ser sano, y le diste un paso y todo lo hemos dado aquí. El paso es reconocer de que tenemos algo que sanar. Porque si me preguntas en el escenario externo, la mayoría no sabe que tiene que sanar. Nuestro primer paso fue entender que tenemos que sanar algo. Entonces, eso como es un proceso de caminar, ya sé que hay algo que me duele, que tengo frustración de pronto con Dios, porque nosotros hemos sentido frustración, nosotros acabamos de pasar una situación que nos dolió en el alma y que nos generó un dolor y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué si nosotros somos buenos cristianos? ¿Por qué si tenemos nuestra familia, si estamos casados y oramos y servimos? ¿Por qué pasa? No es justo. Y decíamos, ¿cómo salimos de este bucle de pasar la frustración y el dolor de sentir, ¿por qué a mí? Y poder caminar hacia allá. ¿Sabes cuál fue la única alternativa? Primero reconocer que nos dolió, que hay una herida, que no importa la condición, no importa si conocía a Dios o si era el más devoto y oraba todos los días. Fuimos los que tuvimos que pasar, los escogidos para pasar ese momento. Segundo, no cavilar más en mis pensamientos diciendo ¿por qué yo? Porque está la hora que no sabemos por qué. Pero entendemos que había un propósito, que después de pasar eso viene un propósito. Entonces el primer paso que estás dando es reconocer, sí, me duele, tengo una herida. El segundo paso que da el perrito es conectar con quien le puede sanar. Entonces tienes que buscar, y esta es sencilla, Jesús es el que te puede sanar. ¿Por qué? Porque Él sufrió más que tú. No necesitamos mirar al lado porque yo puedo decir, la niña sufre más que yo o aquí sufre más que yo. Jesús sufrió más que tú. Cuando tú empiezas a enamorarte y Él te enamora, tú tienes que permitir ese amor que te envuelve. Y ese amor que te envuelve empieza un proceso que, como decía mi esposo, es un proceso que no es
instantáneo. Es un proceso que empieza con una relación diaria, de entendimiento, de amor, de tranquilidad. Pero vuelven y me hieren, porque les puede pasar, o sea, puede volver a fracasar en el camino. Pero ya tengo una compañía. Y es permitir que Jesús te enamore para poder conectar ese corazón. Cuando tú conectas, ya después, dentro de unos meses, dentro de un año, vas a mirar esto y vas a reír y vas a decir, era porque Dios me tenía una bendición tan grande, era porque te estaba formando para algo grande. Amén. Gabriela, cuando tú piensas que la dificultad, y yo tengo una beca que amo enormemente que se llama que en dificultad es cuando Dios me forja para lo mejor que viene. No lo entendemos cuando estamos pasando el dolor, no lo entendemos cuando estamos en medio de esa situación porque tenemos heridas, pero cuando la pasamos y lo vemos y decimos, era porque tú me tenías para eso. Entonces, yo te animo en este momento a entender que has dado un paso y que el hecho de mover ese paso a llegar a ese estanque para la sanidad es maravilloso. Espera que llegue el Señor. Decir una cosita, Dios hizo el mundo, ¿no? En Génesis, vamos a Génesis todo ya, solo un segundo. El mundo se rompe por el pecado, eso significa que te pasa lo que te pasa, le pasa a ellos la pérdida de sus gemelos, le pasa, pero Dios no dice, ahora hago otra hoja, hago otro mundo. No, Dios con el mundo roto dice, de aquí yo voy a sacar lo mejor. O sea, con tu dolor, con mi dolor, con la pérdida de tus gemelos. Él puede, o sea, lo que pasa es que nosotros no entendemos por qué el mundo se tuvo que romper. Pero nosotros lo que tenemos que tener esperanza, que ese mundo roto, Él nos va a llevar a un final. Yo quiero decir algo, lo que pasa es que bueno, una vez yo también estaba en esa situación, ¿no? ¿Y por qué? Y una vez en la prédica Abel predicaba sobre las pruebas, las dificultades, las circunstancias y todo, el desierto, pues. Y hay algo que me quedó muy marcado y fue donde comencé a cambiar de perspectiva y comenzar a ver el punto de vista diferente. ¿Y por qué? El por qué, pues ya lo sabemos, como dijo aquí la hermana, sino el para qué. Y el para qué es para glorificar su nombre, porque muchas veces no entendemos en el momento y no entendemos luego. ¿Es para qué? Para darle gloria a Dios, para seguirlo amando, para seguir viniendo, asistiendo y poder ayudar a otros. ¿Cuál es su nombre? Emilio. Bien, gracias Emilio. Gabriela, con estos dos papelitos. Están fáciles, ¿cierto? Únelos y rómpelos. Juntos, o sea, tómalos y vuélvelos a romper por la mitad. ¿Fue fácil? ¿Sí? ¿Romperlos fue fácil? Sí. Bueno, ahora vuélvelos a romper. ¿Fue fácil? Sí. ¿Dolió? Vuélvelos a romper. Vuélvelos a romper. Vuélvelos a romper. Vuélvelos a romper. ¿Qué pasó? Ya no puedo. ¿Por qué? Porque son muchos pedazos. Ya no los puedes romper, ¿cierto que no? Te hiciste fuerte. Cada situación que te ha pasado en la vida son como estos pedazos, las veces que pasaron, las situaciones que has vivido. Y hoy eres como este papel, después de tantas situaciones duras que has vivido en tu vida, tienes hoy las herramientas para no seguir siendo rota. Amén. Te invito a que te lleves estos papeles, intentes romperlos una vez más. Si no puedes romperlos, significa que para poder ser fuerte, tienes que vivir y experimentar. Mientras haces eso, no podemos conocer al Dios que sana sin heridas. Por mucho que nos rompamos. ¿Vieron que al final no podía romperlas más? Porque cada situación nos hace fuertes. Yo lo que tengo que hacer es entender que yo tengo una situación y que esa situación es un proceso. ¿Vieron? El proceso está en romper, soltar, soltar, romper, soltar, romper, soltar, romper, soltar. Y en un momento llegamos y este movimiento, este tema de la cruz
es esto: paz. Pero nuestros clavos son nuestras situaciones. Los clavos que nos clavaron a Jesús en la cruz son las situaciones que hemos vivido. Pongámonos en pie. Sí. Hay un verso en Isaías 43:25, cuando Dios le envía a decir al pueblo por medio de Isaías, y él le dice: yo perdono por amor de mí mismo. Entonces, a veces pensamos que perdonar es por complacer al enemigo, y tenemos que darnos cuenta que es por amor a nosotros mismos, porque esa libertad la vamos a tener nosotros. Es que cuando perdonamos, no perdonamos para el otro, perdonamos para que nosotros seamos libres. Si el otro no quiere, es problema del otro. Yo perdono porque yo necesito ser libre. Yo me libero, yo necesito liberarme. Entonces, ¿qué está pasando ahí? La señora está feliz porque ganó la lotería. La señora está feliz porque consiguió novio. La señora está feliz porque le regalaron un Ferrari. La señora está feliz porque Ha confiado en que Dios ha transformado esa herida en una fuente de aprendizaje y crecimiento. confió en que Dios la transformó esa herida en una fuente de aprendizaje y crecimiento. Es un proceso. El día que yo pueda moverme, saltar, el día que yo pueda cantar, el día que yo pueda levantar mis manos en libertad, el día que yo pueda arrodillarme, el día, ponme la canción por favor que te dije al principio, el día que yo pueda hacer eso, ese día voy a dejar el pasado atrás y voy a vivir en paz. Ese día me he transformado. ¿Recuerdan? La hemos transformado en una perla. Las situaciones, por más rotos que estemos, por más rotos. Y les quiero leer algo que me tocó en estos días. Dice: ¿por qué Dios elige personas rotas? Quiero que cierren sus ojos mientras leo estas palabras. ¿Por qué Dios elige personas rotas? Estar roto es un regalo, porque solo cuando estamos rotos reconocemos la necesidad de que un Salvador nos haga completos. Dios elige a las personas rotas para crear obras maestras, perlas preciosas. En mi experiencia, donde hay quebrantamiento, también hay una abundancia de gracia. Aunque te sientas derrotado y roto ahora mismo, Dios está más cerca de lo que crees. Aunque te sientas derrotado y roto ahora mismo, Dios está más cerca de lo que crees. Él siempre está contigo y puede sanar tu corazón. Tu quebrantamiento no es el final, es el comienzo de una nueva persona que Dios está esculpiendo para convertirte en alguien mayor a tu pasado y capacitado para tu futuro. Súbele, por favor. Y dame la otra imagen, por favor. Quizás hoy no estés en las condiciones de hacer lo que esta mujer está haciendo, que es moverse, que es danzar, que es estar alegre, que es estar feliz, porque hay situaciones en nuestras vidas que nos están afectando, que nos duelen todavía. Pero así como Pablo pudo encontrar al Cristo que dejó atrás su pasado para convertirse en el apóstol clave, porque Pablo fue el apóstol clave, yo te puedo decir con toda certeza que vas a volver a sonreír. Puedo decirte con certeza que todas las cosas que nos pasan son siempre para que Dios nos bendiga, que Dios usa, como usó la situación de José, que siendo vendido por sus hermanos, y a pesar de haber sido vendido por sus hermanos a ser esclavo, a luego ir a la cárcel y haber pasado todas las situaciones que pasó, él les dijo a sus hermanos estas palabras: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Y el día de hoy yo los invito a que todo lo que hayan vivido en sus vidas para mal,
Entiendan que Dios lo usó para bien, porque ustedes están hoy aquí por eso. Ustedes hoy están aquí para poder proclamar que lo que algún día vivieron en sus vidas pasadas o en su momento pasado, hoy Dios les dice, lo voy a usar para bien. Lo voy a usar para que seas una perla preciosa. Lo voy a usar para que ustedes puedan salir, para que ustedes no los condene su pasado, para que ustedes la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Recuerden, Dios, las nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Es un llamado a dejar lo que nos ataba y caminar hacia la paz. Es un llamado a que dejemos eso aquello que nos ataba, eso aquello que nos duele, soltarlo. Y la pregunta hoy es, ¿hasta cuándo lo voy a tener conmigo agarrado? ¿Hasta cuándo lo voy a sentir? ¿Hasta cuándo lo voy a acariciar? ¿Hasta cuándo me voy a compadecer de mí mismo? ¿Hasta cuándo, muchachos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener esta posición de paz? Esta posición de ir al camino de la paz. Esta posición donde yo empiezo a entender que el camino hacia la cruz es el camino de la paz. Y con esto termino. ¿Alguien ha visto esta película? Sí. La tortuguita le dice, esta película es la favorita de mi esposa porque tiene mucho mensaje bonito, tiene un mensaje. Y la tortuguita le dice al Kung Fu Panda, le dice que el presente, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Por eso se llama presente. Yo no puedo vivir en el pasado, tengo que vivir en el presente. El pasado ya es pasado y hoy estamos en el presente. ¿Vale? Así que los invito a que escuchen esta canción a fondo que está allí sonando y en sus corazones mientras el pastor nos ayuda con una palabra de oración, cerrando este momento especial. Hoy vamos a vivir hoy. Lo que pasó ayer, pasó ayer. Hoy vamos a vivir lo que vamos a vivir hoy. Porque el mañana es incierto. El pasado es pasado. Por ahí hay un hombre que cantaba ya lo pasado. ¿Sí? Lo que está en el pasado se queda. Y hoy vamos a vivir. Los invito a que levanten su voz en oración y reciban el día de hoy la bendición del Padre.